Bueno, ¿qué es lo que es una cápsula? Bueno, una cápsula es un tema, ¿cierto? O una enseñanza más condensada de lo que se acostumbra a enseñar, algo más reducido. Y esta miniserie tiene como propósito que podamos conocer, ¿cierto?, más a nuestro Señor Jesucristo. Van a ser 4 temas o 4 cápsulas o mini estudios con el fin que nosotros podamos conocer más al Señor y parto desde la base de lo que dice Juan en su Evangelio, ¿cierto? Cuando él dice que todas las señales que se escriben en cuanto al Mesías, en cuanto al Señor Jesucristo, se escriben con el fin de que nosotros creamos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de ese conocimiento tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Entonces la idea, mis hermanos, es que mientras más y más nosotros conocemos al Señor, conocemos sus atributos, por así decirlo, sus funciones, sus ejercicios, sus oficios, nosotros más y más vamos a depositar nuestra confianza en aquel que conocemos, porque esa es una realidad. Si tú desconoces, tú no confías. Si tú conoces y mientras más conoces, tú más confías. Y esa es una realidad en el corazón del ser humano. Entonces, la idea, mis hermanos, es que partiendo de esa base, nosotros podemos hoy conocer los oficios de nuestro mediador. Los oficios de nuestro mediador. Y para eso quisiera invitarles, ya habiendo orado, a la primera epístola que Pablo escribe a Timoteo, específicamente al capítulo 2, verso 5. Pero como base también tomaremos la pregunta 22 de nuestro catecismo de fe de Westminster, del catecismo menor, donde nos dice cuáles oficios ejecuta Cristo como nuestro redentor, o como redentor nuestro, según la traducción, ¿cierto?, del texto original. A lo que el catecismo responde y dice: Cristo como nuestro redentor o como redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el estado de exaltación. Eso es lo que responde el catecismo. Y esta es una respuesta formulada, ¿cierto?, y sostenida por las Escrituras. Y es ahí donde el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ende, el único mediador, ¿cierto?, el único intercesor para poder salvarnos, justificarnos, y que está calificado, ¿cierto?, es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Job, en una parte de su libro, él exclama y él dice: si hubiese alguien que pudiese acercarnos a nosotros dos, haciendo referencia al que él sentía una distancia entre él y el Creador, y él exclama y dice: si hubiese alguien intermediario, si hubiese algún árbitro que pudiese acercarnos el uno al otro, sería diferente la realidad que Job estaba viviendo. Pero esta es la respuesta de Job. Cristo es la respuesta de Job. Él es el mediador, él es el árbitro entre Dios y los hombres. La Confesión de Westminster, en el capítulo 8, inciso 1, nos dice que agradó a Dios en su eterno propósito escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, para ser el mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey, la cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde toda la eternidad Dios le dio un pueblo para ser su simiente y para que
en el tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Entonces lo que el día de hoy nosotros veremos, mis hermanos, es una introducción a los tres oficios de nuestro mediador, que es el oficio de profeta, de sacerdote y rey. Y esto, mis hermanos, debiese hacernos entender y debiese llevarnos a confiar y a reposar en nuestro bendito y amado mediador, que es Cristo Jesús, porque tú notarás que Él cumple los tres oficios que un hombre cumplía en el Antiguo Testamento de una forma muy imperfecta. Él lo cumple de una manera perfecta y sin pecado. Entonces nosotros cuando hablamos de Jesús, nuestro Salvador, ¿cierto? O nuestro Redentor, también nos referimos a Cristo, a que Él es el mismo Cristo, ¿cierto? Que se nos menciona en el Nuevo Testamento. Y este Cristo, ¿cierto? Que en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Es prometido que se da su cumplimiento, como bien dice el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 4, verso 4, que cuando venga la plenitud del tiempo, Dios enviará a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que pueda redimir a aquellos que están bajo la ley. Ese es el cumplimiento, ese es el Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, a Él se le promete y se le llama como el Mesías príncipe. El Mesías príncipe. Acompáñeme a Daniel, al capítulo 9, verso 25. Bueno, este es un texto que en cierto punto apunta y se toma como base para poder hacer un poco de escatología, pero no es esa mi intención, para que aquellos que les gusta un poco saber los eventos futuros no se hagan ilusión. No vengo a enseñar escatología, mis hermanos, sino que vengo a enseñar de Cristo, para que no se vayan con esa decepción de que no se enseñó cosas nuevas o apuntando hacia el futuro. Daniel capítulo 9, verso 25 nos dice: has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí está la palabra Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Bueno, aquí se está haciendo una referencia, ¿cierto?, en Daniel, a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías príncipe, como el Mesías prometido, y es ese mismo Jesús que Isaías, ¿cierto?, llama en el capítulo 9, verso 6, que sería el príncipe de paz, de quien trae, ¿cierto?, la paz, ¿cierto?, a su pueblo, la paz al ser humano ante esa enemistad que había con Dios. Y luego en el Nuevo Testamento, encontramos esa misma afirmación en la primera, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 41, afirmando que Jesús era ese Mesías príncipe que Daniel está profetizando. Mire, dice: él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces, Cristo, en pocas palabras, y Mesías significan el ungido. De ahí deriva la palabra ungido. Jesús es el ungido de Dios. Ahora, ¿por qué todo esto, mis hermanos? ¿Qué tiene que ver que entendamos, ¿cierto?, esta afirmación, o que tiene que ver la palabra ungido? Bueno, el ungimiento deriva de una práctica que se daba en el Antiguo Testamento, que era a través del uso de los aceites, de las especias, donde se extraía, ¿cierto?, todo el aceite para formar fragancias, pero no cualquier fragancia, sino que las mejores fragancias que pudiesen existir por medio del arte de la botánica.
Ese es el propósito de la palabra ungir y es necesario que la entendamos. ¿Por qué? Porque en Israel se creaba una mezcla de los mejores aceites, de las mejores esencias para crear el mejor perfume con los mejores ingredientes y poder crear una mezcla perfecta, única, que fuese de procedencia del Señor. Bueno, ese aceite se rociaba en el cabello en pequeñas cantidades para hacer que la apariencia de una persona fuera agradable, que fuera irresistible y que por la belleza del olor y de su aroma esa persona pudiese ser irresistible ante los demás. De hecho, mire que nos dice el capítulo 30 del libro de Éxodo, verso 22 al verso 25. Éxodo capítulo 30, verso 22 al verso 25. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, toma también de las especias más finas, de mirra fluida, 500 ciclos de canela aromática, la mitad, 250, y de caña aromática, 250, y de casia, 500 ciclos, conforme al ciclo del santuario, y un hin de aceite de oliva, y harás de ello el aceite de la santa unción, mezcla de perfume, obra de perfumador, será aceite de santa unción. Entonces ese aceite, mis hermanos, que demandaba el Señor, que demandaba que se hiciese, ¿cierto?, por medio del arte de la botánica, era de uso exclusivo, santo y apartado para el Señor. Es un aceite que demandaba el Señor para un oficio en especial. No se permitía ni imitar, ni poder igualar, ni hacer algo parecido conforme a lo que el Señor había estipulado. ¿Por qué? Porque era de uso exclusivo, santo, apartado para una función específica que nuestro Dios quería. Y ese fue el tipo de aceite con el que fue ungido Aarón y sus hijos en el momento ellos de ejercer el sacerdocio, ¿cierto?, que procedía de la casa de Aarón. Por ese aceite se consagran a estos hombres para apartarlos, ¿cierto?, a un oficio diferente del pueblo. Dice Éxodo capítulo 30, verso 30, dice, palabras del Señor, ¿cierto?, hacia Moisés, y ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. Entonces, el propósito, ¿cierto?, de ese aceite fue que Aarón, sus hijos, pudiesen recibir, ¿cierto?, el derramamiento de ese aceite y poder ser apartados para un servicio especial o un servicio santo en el Señor. De la misma forma en que David, ¿cierto?, recibe por medio del aceite, ¿cierto?, la unción como rey, por medio del profeta Samuel, de la misma forma Aarón, ¿cierto?, lo está recibiendo aquí junto a sus hijos para ejercer el sacerdocio de la casa arónica. Bueno, luego más adelante, ¿cierto?, nosotros vamos viendo que muchos reyes, muchos profetas están siendo ungidos, ¿cierto?, con este mismo aceite o con un aceite especial. Miren lo que dice Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1, dice, toma entonces Samuel la redoma de aceite. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Luego, en 1 Samuel capítulo 16, verso 13, también se nos dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15 y verso 16 dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado,
ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, ungirás por profeta en tu lugar. Entonces la unción, mis hermanos, que se hacía para un oficio en especial en el pueblo de Israel, era por medio del aceite santo estipulado, ¿cierto?, por nuestro Señor Jesucristo, pero por nuestro Dios. Entonces la unción que se hacía, ¿cierto?, sobre estas personas presentaba dos puntos súper importantes, mis hermanos, que no podemos pasarlos por alto. Y el primero es que transmitía que tales personas estaban ya preordenadas y llamadas a un oficio que Dios había determinado. No es algo que se le ocurre al profeta, no es algo que se le ocurre a Moisés, es algo estipulado por Dios, que debiese hacerse así, ya eran preordenadas para un oficio. No olvidemos que antes que el trono se le entregara a David, él ya había sido ungido años antes para tomar el trono en lugar de Saúl. Entonces este oficio era preordenado por nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque era debido, ¿cierto?, a que por medio de esta esencia, de este aceite que era realizado de una forma especial, lo que esta persona eh, hacía o portaba era la misma esencia del Señor. Ese era el propósito, de que ese fuera un aroma único, de que se identificara que esta persona realmente había sido consagrada y apartada por Dios. En segundo lugar, transmitía que el Señor, nuestro Dios, estaba afirmando y calificando a dicha persona para este oficio dentro del pueblo de Israel, profeta, sacerdote o rey. Ahora, ¿por qué todo esto, mis hermanos? ¿Por qué todo esto del aceite? Bueno, era porque esta persona debiese ser una persona, en cierto punto, visto de una manera diferente, deseable para la gente, que su fragancia pudiese identificar que esta persona estaba apartada, consagrada para un servicio santo, llamado y ordenado por el mismo Dios. Ese era el propósito, mis hermanos, que ese aceite pudiese expelar, pudiese salir de esa persona. Se entendía que había sido consagrada, apartada, santificada para el Señor. Por eso David exclama y dice, cuando tuvo la oportunidad de acabar con Saúl, cuando le perseguía, él dice, yo no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. Porque él entendía que esa persona, aún así, aunque hubiese sido desechada, en un momento había sido ungida por Dios. Y David dice, yo no levantaré mi mano con aquel que ha sido ungido por Dios. Ese era el respeto y la reverencia que David portaba en su corazón. Entonces, ¿por qué debemos entender todo esto, mis hermanos? Porque a nuestro Señor Jesucristo se le llama el ungido de Dios. Se le llama el apartado de Dios. Él fue preordenado y fue calificado para ser el portador, el mediador, el ungido, la simiente del nuevo pacto, ese pacto en el cual tú y yo estamos el día de hoy. Bueno, en primer lugar, debemos entender que Jesús, nuestro Señor, estaba preordenado, ¿cierto?, desde la eternidad para cumplir esta función. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Acá nosotros encontramos, ¿cierto?, lo que conocemos como la sustancia, el pacto eterno, el pacto de redención. Dice,
hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces acá nosotros tenemos la sustancia del pacto eterno, del pacto de redención. Y bien hemos dicho y entendemos que la teología del pacto se construye, ¿cierto?, a través de principios que nos muestran las Escrituras. Y este es un acuerdo, creemos, que es un acuerdo que Dios Padre hace con Dios Hijo al momento de que Cristo, ¿cierto?, viniese a pagar por los suyos, por los escogidos, por aquellos que han sido predestinados, como lo llama la Escritura. El Señor, ¿cierto?, tomaría posesión, ¿cierto? Y Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, el cual se doblará toda rodilla. Entonces, mis hermanos, ese acuerdo era de una forma, parafraseándola, como diciéndole, hijo, si tú pagas el precio de ellos, sus pecados, ellos van a recibir tu justicia, tú tomarás sus pecados y a través de esa muerte como obra expiatoria, tú resucitarás y todo eso yo te lo daré a ti en beneficio, como un premio por tu obediencia, por seguir lo que yo te he enviado. De hecho, Juan capítulo 6, versos 37 y 38 dice una verdad fundamental y dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Dice, y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré afuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces, el Hijo, como mediador, no viene a hacer su propia voluntad, sino que viene a hacer la voluntad del Padre. En ese acuerdo intertrinitario, ¿cierto?, que creemos que es un pacto que Dios hace con el Hijo. Y es por medio de ese pacto, mis hermanos, que nosotros creemos y vivimos seguros. Porque no descansa en nosotros, no descansa en ti, no descansa en mí, no descansa en que si yo hoy día me equivoco, ya mañana o en un momento más he perdido mi salvación. No. Es un pacto que descansa en la persona, en la sustancia del Hijo unigénito del Padre. Y Él es fiel porque Él así lo ha prometido. Y eso debe traerte a ti seguridad, mi hermano. Pero ojo, eso no es sinónimo de libertinaje. No es concepto de que yo estoy seguro en Cristo Jesús y parto a pecar, porque eso daría, como estaría lo contrario, es que realmente Cristo no ha nacido aún en mi corazón. Por eso debe tratarse con mucho cuidado. Por ende, el Hijo, ¿cierto?, ha sido enviado por el Padre, no para hacer su voluntad, sino que la voluntad del que le envió. Juan capítulo 4, verso 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. El Padre, mis hermanos, es quien llama, el Padre es quien comisiona, el Padre es quien convoca. Mire que dice Isaías capítulo 42, verso 6, una profecía sobre el Mesías príncipe. Dice, Isaías capítulo 42, verso 6, dice, yo soy el Señor, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Entonces, mis hermanos, el Hijo es comisionado, ¿cierto?, por el Padre, y el ministerio del Hijo ya comienza, ¿cierto?, en su bautismo en el Jordán, ¿cierto?, por medio de Juan el Bautista. Dice Mateo capítulo 3, verso 17, que aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido,
La otra traducción dice, en quien tengo complacencia. Así fue como Jesucristo, nuestro ungido, fue hecho Señor y Cristo. De hecho, Hechos o la predicación de la iglesia primitiva, una vez que Jesús resucita, ya es mencionado, ya es presentado como el Señor, como aquel que ha vencido. Dice Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues con certeza, y de hecho lo que llama la atención, mis hermanos, es que el llamado que hace la iglesia no es a la misma iglesia, sino que es a la casa de Israel, a aquellos a quienes se le habían dado los profetas, los reyes, los sacerdotes. Él dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en segundo lugar, mis hermanos, eso nos debe llevar y a hacer entender que esas palabras, ¿cierto? Que Jesús, o estos títulos que Jesús se les da, Señor y Cristo, son debido a que Jesús portó las dos naturalezas, divina y humana. Porque si Cristo no se hubiese encarnado, mis hermanos, de nada serviría que Él hubiese ido a la cruz. Porque Él debía ser semejante a sus hermanos, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Cristo era plenamente Dios y plenamente hombre. Sin estas dos naturalezas, mis hermanos, no hubiera habido un mediador. Porque Cristo nos está representando a nosotros como el segundo Adán, que pone fin y da inicio a una nueva raza de hombres y mujeres que solamente son salvados y justificados por la pura, bendita gracia que hay en nuestro Dios. Ninguno de nosotros merece estar ahí. Nadie, absolutamente nadie está calificado para interceder por nosotros más que nuestro Señor Jesucristo. Dice, de hecho, es lo que se relata como un misterio. Pablo dice acerca de la encarnación. Él lo expresa muy claro en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, en cuanto a estas dos naturalezas, tanto la divina y la humana. Y él dice que inescrutable, insondeable, grande es el misterio de la piedad. Hablando de Cristo, Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el Cristo que tú y yo venimos el día de hoy a adorar. Ese es el Jesús el cual tú has depositado tu fe. Y dice el autor que en la naturaleza humana, debilitada por la maldición, entró Cristo, el Hijo de Dios. Fue enviado por Dios por eso, nacido de una virgen. El hecho de que uno tan glorioso en su preexistencia estuviera dispuesto a adoptar la naturaleza humana en esa condición cargada con la maldición, debilitada, fue una manifestación de amor infinito y condescendiente para con el pecador. Porque Cristo vino y se encarnó y tomó la figura del hombre como pecador, aunque él no tenía pecado. No sé si se entendió. No eligió un animal para encarnarse, no eligió otra cosa más que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios para restaurar la creación de Dios. Y así, mis hermanos, es como Cristo, por ser mediador, Él toma la figura, ¿cierto? Y los oficios
que en el Antiguo Testamento eran profeta, rey y sacerdote. Y estos vienen a ser, se conocen como tipos de Cristo. Son tipos, son figuras que iban a ser parte de la función sacerdotal y de rey, profeta de nuestro Señor. De hecho, Wilhelm Frackel dice: fue necesario que Cristo también tuviera estos tres oficios y ministrar en ellos, para que pudiera eliminar la triple miseria del hombre. Elimina la ceguera con su oficio profético, la enemistad de Dios con su oficio sacerdotal y la incapacidad con su oficio real. Cristo es profeta, sacerdote y rey, ministrando en estos tres oficios en nombre de sus elegidos. Es evidente a través de las sagradas escrituras. En pocas palabras, lo que dice Wilhelm Frackel es que Cristo actúa como mediador por medio de sus oficios de sacerdote, profeta y rey solamente por sus escogidos, por aquellos que han depositado su fe en Él como el único y solo mediador de los hombres. El Hijo de Dios, mis hermanos, la segunda de la persona de la Trinidad, siendo verdadero Dios, ¿cierto? Siendo verdadero hombre y eterno Dios, de la misma sustancia con el Padre. Se nos dice que cuando llegó la plenitud del tiempo, ¿cierto? Asume la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y con todas las flaquezas que tiene la naturaleza humana, pero sin pecado, ¿cierto? Fue concebido por medio del poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la misma sustancia de ella, de tal manera que dos enteras y perfectas y distintas naturalezas, la divina y la humana, fueron unidas inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Dicha persona, dicho mediador, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero con todo, Él es un solo Cristo, un solo mediador que hay entre Dios y los hombres. Y mis hermanos, todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es la preparación para lo que había de venir cuando Cristo viniese en su ministerio. Es la preparación de Cristo cuando venga a cumplir, ¿cierto?, la redención por aquellos que el Padre le había entregado. Es el cumplimiento de la promesa que hace nuestro Señor en Génesis capítulo 3, verso 15, cuando dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Por esa razón el apóstol Pablo dice en la epístola que escribe a los Colosenses, capítulo 2, verso 17, que muchas cosas eran sombras de lo que había de venir. Eso es glorioso, mis hermanos. Escuche bien, mis hermanos. No podemos decir, o no queremos decir aquí, que estos tres oficios se le atribuyen a Cristo porque eran los oficios que en el Antiguo Testamento se hacían. Más bien, debemos entender y debemos confesar que tales oficios se establecen en el Antiguo Testamento porque eran las funciones que nuestro mediador iba a cumplir. Un profeta que nos traería la palabra de Dios, y no solo su palabra, sino que a Dios mismo, porque dice: el que ha visto a mí ha visto al Padre. Sería la función de un sacerdote, que no solamente él traería la ofrenda por el pecado, sino que sería la misma ofrenda. Y un rey que el día de hoy ha de gobernar no tu vida, sino que tu corazón. Ese es el Cristo, ese es el mediador del nuevo pacto. No olvidemos que el profeta era quien se encargaba de traer la voz de Dios al pueblo. El sacerdote llevaba la voz del pueblo hacia Dios por medio de las ofrendas por el pecado. Pero hoy Cristo
intercede por nosotros, presentando una ofrenda perfecta. Está a la diestra del Padre y se acabaron los sacrificios, porque Cristo fue el chivo expiatorio, el cordero inmolado que quitó el pecado de nuestras vidas. Y como Rey, Cristo hoy ya gobierna sobre su pueblo, ya gobierna sobre su iglesia, pero llegará un momento, mis hermanos, en que ese Rey vendrá por los suyos y pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies, y le podremos ver tal cual es, y disfrutaremos su presencia, cantaremos, le alabaremos, le daremos gracias por todo lo que él ha hecho. Vendrá un momento donde hay tinieblas, donde aparecerá el sol de justicia, nuestro Señor. Él es tu sol, Él es mi sol. Ese es el Cristo que tú y yo venimos el día de hoy a adorar. Regocíjate en ese sol, mis hermanos. Que ese sea tu gozo, que ese sea tu motivo de servir en la congregación, de servir en la fe, que Cristo es tu Rey y ya gobierna sobre su iglesia y el día de hoy quiere gobernar nuestros corazones, mis hermanos. Te invito a que podamos orar y reflexionar en la palabra del Señor.